Nuevamente, yo les voy a invitar a que reflexionemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es la regla fundamental y única para la fe y la práctica en nuestra vida cristiana. Y si nosotros realmente queremos aspirar al cielo y ser en ese sentido salvos por el Señor, necesitamos nosotros acudir a la Biblia. Y en esta ocasión les voy a invitar a que leamos Romanos 13, versículos 12 al 14, que dice así: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como nosotros podemos observar, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos habla acerca de la situación que en un momento determinado hemos de pasar y de estar dentro del mundo en el cual nos ha tocado vivir. Y en este sentido, el apóstol Pablo dice que para que podamos nosotros enfrentar las situaciones de este mundo, necesitamos nosotros una vestimenta, necesitamos nosotros un armamento, y ese armamento debe ser y debe proceder de la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta hora, nosotros vamos a meditar en lo que podríamos llamar vestidos de Jesucristo. Vestidos de Jesucristo. Es necesario que nosotros, antes de pensar en estar vestidos exteriormente, debemos nosotros primero y antes que nada tenerlo interiormente por la fe. A Jesucristo se le debe de recibir por la fe en el corazón, y después de recibirle es nuestra responsabilidad vestirnos de aquello que es necesario para que nosotros realmente nos distingamos en este mundo, y en ese sentido hagamos realmente resaltar la luz que hay en nuestros corazones y que hay en nuestras vidas. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que para nosotros es importante que debemos estar cubiertos? Todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida, debemos de estar vestidos únicamente de lo que la palabra de Dios nos enseña, y que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué nosotros debemos de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo? La misma Biblia nos da la respuesta. Y aquí nosotros, en el pasaje que nosotros estamos considerando, ahí tenemos nosotros la respuesta. Y esta respuesta es clara, es contundente, es verdadera. Y para nosotros es importante, en realidad, que cumplamos exactamente con el mandamiento, la ley y la enseñanza del Señor, si nosotros realmente nos preciamos de ser creyentes. Ahora bien, la razón es por qué. Primero, lo avanzado de la noche exige de nosotros luz. Lo avanzado de la noche exige de nosotros luz. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando nosotros observamos a nuestro alrededor y vemos con tristeza el caos que cunde en este mundo, con frecuencia la gente no identifica la razón del por qué nos encontramos en esta situación. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: mis amigos y mis hermanos, es porque la noche está avanzada.
el mundo se encuentra en tinieblas. Y en ese sentido, en realidad, nosotros estamos avanzando en medio de la noche. Es cierto, porque la Biblia lo enseña, se acerca el día. Pero entre tanto que ese día llegue, nosotros estamos avanzando en medio de la oscuridad. Para que esa oscuridad a nosotros incluso nos resulte como luz, necesitamos vestirnos. Vestirnos de lo que aquí nos enseña y que es una cuestión verdaderamente necesaria. Vistámonos las armas de la luz. Pero para esto necesitamos nosotros desechar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son aquellas cosas que se realizan en la oscuridad de la noche. ¿Y qué es lo que nosotros realmente vemos a nuestro alrededor? Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros desechemos. Que en nosotros ya no exista ni siquiera un poco de tinieblas. Las tinieblas tenemos que desecharlas de nosotros. Y las obras que se hacen en las tinieblas, en nosotros ya no debe de tener ninguna cabida. Porque las tinieblas son las que tiene el mundo envuelto en sus redes. Y en ese momento y en esa situación, el mundo realmente está condenado. Está condenado exactamente por el hecho de que está viviendo una oscuridad que realmente lo tiene cegado. Y por cuanto está cegado exactamente con estas tinieblas, no puede ver. En cambio, nosotros tenemos que avanzar en medio de las tinieblas, y para eso necesitamos las armas de la luz. Y para eso necesitamos vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos bien cómo dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es decir, nos encontramos prácticamente al momento, prácticamente en ese sentido, del amanecer glorioso, en el cual el sol de justicia vendrá a nosotros. Y para que nosotros podamos encontrarnos con el sol de justicia, necesitamos vestirnos adecuadamente. Y esa vestimenta la obtenemos de nuestro Salvador, la obtenemos de las armas de la luz. En nosotros ya no caben las tinieblas. Fíjense bien, nosotros somos focos en medio de las tinieblas. Por eso la gente nos señala a nosotros. Cuando existe alguna actividad dentro de nosotros, inmediatamente se nota. ¿Por qué? Porque el mundo está al tanto de lo que nosotros hacemos. Porque nosotros somos luz. La Biblia nos enseña: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Y nosotros somos responsables de alumbrar en medio de las tinieblas. Nosotros, los creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que en ese sentido se precian de ser cristianos, han de vestirse las armas de la luz y desechar las obras de las tinieblas. Todo lo que se hace en la oscuridad, porque la Biblia nos enseña, en realidad, las obras de las tinieblas es para los que cometen maldades, ladrones, sinvergüenzas, descarados. Se manifiestan precisamente en medio de la noche. Que en medio de la noche andan buscando derramar sangre inocente y hacer cosas que no convienen. Esos son los hijos de las tinieblas. Pero nosotros somos
quienes nos hemos vestido de las armas de la luz. Recuerden esto, la noche está avanzada, como dice la palabra del Señor. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por eso entonces nosotros debemos de estar distinguidos de los demás, porque somos personas vestidas de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. En segundo lugar, para nosotros todo es de día. Todo es de día. No hay noche, no hay oscuridad. Todo es de día. Versículo 13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Andemos como de día honestamente. Es decir, en medio de la noche nosotros caminamos como de día, porque nosotros estamos vestidos de luz. En nosotros no debe haber tinieblas. La Biblia nos enseña, Jesucristo incluso nos dice, cuidado, si la luz que en ti hay son tinieblas, imagínate cómo serán las mismas tinieblas. Y el mundo está en tinieblas. Y nosotros debemos de hacer la diferencia. La diferencia. Ahora bien, para que nosotros en realidad vivamos como de día siempre, debemos de vivir honestamente. Honestamente. En nosotros ya no cabe la glotonería, la borrachera, las lujurias, las lascivias, las contiendas o las envidias. No tenemos por qué envidiar el destino de los demás, la posición o la situación de los otros, por más supuestamente, por más que se crean con grandeza, riquezas o autoridad, no importa. Para nosotros no existe la envidia, no, y menos las contiendas, la glotonería, la borrachera. Mis amigos y mis hermanos, nosotros estamos aquí de paso. Nosotros, en ese sentido, para que nosotros en realidad vivamos lo que la palabra del Señor nos enseña, tenemos que ser sobrios, íntegros. La integridad forma parte de nuestra vida. Por lo tanto, las glotonerías, el exceso en nuestra vida, las borracheras y las contenciones, guerras y cosas de esa naturaleza ya no caben en nuestra vida. Porque nosotros somos hijos de la luz. Porque nosotros estamos vestidos precisamente con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Y Él, como luz que vino a este mundo, vino con el propósito de en nosotros ponernos la luz y llenarnos exactamente de esa luz que irradia hacia nuestro alrededor. Entonces, como nosotros vivimos exactamente como debía, somos y debemos de ser personas honestas, sinceras, que llevan a cabo en su propia vida las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, para nosotros no cabe ya cuestiones totalmente ajenas a la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que debe de culminar en nuestra vida? En tercer lugar, la vestimenta nos diferencia de los demás. ¿Qué es lo que a nosotros nos diferencia? La vestimenta. ¿Cuál es? Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
vestíos del Señor Jesucristo. Fíjense bien, fíjense bien. Nosotros debemos de estar vestidos de nuestro Salvador. En otras palabras, nuestra personalidad no existe. Nosotros como personas hemos desaparecido. Ahora lo que el mundo debe de ver es a Jesucristo en cada uno de nosotros. Y no hay excusa. No hay excusa para que nosotros seamos semejantes a nuestro Salvador. Porque la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros va a ser configurado cuando nuestro Salvador llegue a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy es necesario que nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo. La vestidura que a todo el mundo le queda es la vestidura de nuestro Salvador, es decir, nuestro Salvador mismo. Qué interesante el hecho de que el apóstol Pablo haya mencionado exactamente esto y que nuestro Señor Jesucristo le haya permitido escribir estas palabras para que nosotros en ese sentido no solamente seamos edificados, sino que comprobemos que nuestra vida está llena de Jesucristo. Pero no solamente llena de Jesucristo, sino también exteriormente estamos vestidos de Jesucristo. Que en cada uno de nosotros el mundo vea a Jesucristo. Porque después de todo, lo que el mundo ve es al cristiano. Y en cada uno de nosotros debe de ver exactamente al Señor. Y para ello necesitamos no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es los deseos de la carne? ¿Qué es la carne? Es nuestra naturaleza pecaminosa, que tiene sus auxiliares en el deseo y en los apetitos carnales. Esa es la naturaleza carnal. Nuestros conceptos mundanos, es decir, la naturaleza pecaminosa que en nosotros debe de estar muerta por Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros no debemos de alimentar ese tipo de actos. Para nada. Ni un momento debemos nosotros de dar lugar a los actos pecaminosos en nuestra vida. Porque en realidad la carne, mis amigos y mis hermanos, engulle todo. Por eso Cristo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y la carne es voraz. Quiere todo. No se sacia de nada. Por eso nosotros debemos de vestirnos de Jesucristo nuestro Señor. Y para que en realidad los deseos de la carne mueran en nosotros, necesitamos el imperativo verdadero, que es vestirnos de Jesucristo. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y cosas semejantes a estas. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, para que los deseos de la carne mueran, se acaben, y el hombre viejo, como dice la Biblia, muera totalmente. Entonces, mis amigos y mis hermanos, somos llamados a vestirnos de nuestro Salvador. Y bienaventurado es aquel que encuentra su satisfacción en Jesucristo nuestro Salvador. Porque en Él nosotros, en realidad, reflejaremos la vida de Dios. Por eso entonces necesitamos con verdadero fervor, ahínco y auténtica madurez, vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.